Bienvenidos a nuestra lección de hoy, a través de la cual iniciaremos el tema de los interdictos. En primer lugar, debemos tener en cuenta que el término interdicto proviene del latín interdictum y su significado es el de inter, que significa entre, y dictum igual a dicho, es decir, entredicho. En materia procesal civil, tal como lo indica el autor Humberto Cuencia, él nos indica lo siguiente. Vamos a dar lectura a esta referencia bibliográfica. Dice así: el interdicto es una medida cautelar por medio de la cual el Estado dispensa tutela jurídica a la posesión para evitar la alteración del orden social y que alguien pueda hacerse justicia por sí misma. Hugo Alsina, quien es citado por el tratadista guatemalteco Aguirre Godoy, nos indica que los interdictos son solamente dos: uno para conservar la posesión y otro para recobrarla. A los juicios de interdictos también se les denomina acciones posesorias. El interdicto constituye un juicio posesorio de carácter extraordinario y de trámite abreviado. ¿Para qué? Para discutir y para resolver sobre la posesión de un bien. Según la regulación de los interdictos, estos solo proceden respecto de bienes inmuebles y de ninguna manera afectan las cuestiones de propiedad ni de posesión definitiva. En ellos no se resolverá cosa alguna sobre la propiedad. El artículo 249 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que no podrá rechazarse la demanda por el hecho de haberse denominado equivocadamente el interdicto que legalmente procede. El juez debe aplicar las normas del interdicto que proceda según la ley. Otro aspecto importante de los interdictos lo encontramos en el artículo 250 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que vamos a dar lectura. Dice así, artículo 250. Juicio posterior. El que ha sido vencido en el juicio de propiedad o en el plenario de posesión no puede hacer uso de los interdictos respecto de la misma cosa. El vencido en cualquier interdicto puede, después, hacer uso del juicio plenario de posesión y una vez adquirida esta no se interrumpirá aunque se interponga demanda de propiedad, sino hasta la sentencia definitiva. Según esta norma que proyectamos, si fuimos vencidos en un juicio sumario de interdicto, esto no impide que podamos iniciar un proceso de reivindicación de propiedad o de posesión, lo cual no funciona a la inversa. Es decir, si fuimos vencidos en un juicio ordinario de reivindicación de propiedad o de posesión, no procede posteriormente plantear el interdicto. Recordemos que el interdicto constituye una acción cautelar accesoria aplicable en asuntos urgentes para proteger la propiedad o la posesión. En cambio, los procesos ordinarios de propiedad y de posesión son juicios principales y lo que se resuelva en esos procesos constituirá cosa juzgada. Las acciones interdictales, de conformidad con lo que establece el artículo 251 de nuestro Código Procesal, caducan dentro de un año a partir de la fecha en que ocurrió el hecho que las motiva. En este tipo de acciones proceden las medidas cautelares que el juez considere necesarias según las circunstancias del caso concreto. Son 4 interdictos los que regula nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. El primero de ellos es el interdicto de amparo de posesión o de tenencia. El segundo es el de despojo. El tercero es el interdicto de apeo o deslinde. Y el cuarto es el interdicto de obra nueva o peligrosa. Iniciemos con el estudio del interdicto denominado de amparo de posesión o de tenencia. Leamos entonces el contenido del artículo 253 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que dispone lo siguiente. Artículo 253. Legitimación para demandar. Procede este interdicto cuando el que se halla en posesión o tenencia de un bien inmueble
es perturbado en ella, por actos que pongan de manifiesto la intención de despojarlo. El depositario, el administrador o cualquier persona que poseyere a nombre de otro puede pedir también que se le ampare en la tenencia o posesión. El interdicto de amparo procede cuando exista perturbación del legítimo poseedor. El interdicto de amparo de posesión lo debe promover la persona que tiene la posesión legítima del inmueble o de un derecho real sobre el mismo. También lo puede promover el depositario o el administrador o cualquier persona que poseyere a nombre de otro, como el caso, por ejemplo, del arrendatario o el caso también de un usufructuario. La perturbación de la posesión consiste en todo hecho efectivo, arbitrario y deliberado, efectuado para desconocer la posesión del demandante y debe ser contrario a su voluntad. El interdicto de amparo de posesión se circunscribe al mecanismo legal para defender el derecho de posesión. En derecho civil, la posesión es definida como la tenencia por alguna persona de una cosa bajo su poder, con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad y actúe por sí o por otro. En nuestro curso de Derechos Reales citamos a Rogina Villegas. Rogina Villegas, al hablar de la posesión, nos aporta una definición muy importante. La vamos a proyectar para darle lectura. Dice así: una relación o estado de hecho que confiere a una persona el poder exclusivo de retener una cosa para ejecutar actos materiales de aprovechamiento, ánimo, dominio, o consecuencia de un derecho real o personal o sin derecho alguno. La importancia jurídica de la posesión se debe a que da origen a la prescripción adquisitiva, es decir, a la usucapión, mediante la cual la cosa poseída pasa a ser propiedad del poseedor. Los efectos de la posesión son, en primer lugar, percibir los frutos, reclamar los gastos de cultivo, abonar las mejoras, poder usucapiar, crear el estado posesorio, tener preferencia por la propiedad frente a poseedores posteriores. La legislación guatemalteca no proporciona un concepto específico sobre la posesión. Sin embargo, en el artículo 612 del Código Civil se establece lo siguiente. Leamos, dice así: es poseedor el que ejerce sobre un bien todas o algunas de las facultades inherentes al dominio. Dicho concepto se puede completar con lo establecido en el artículo 617 del mismo cuerpo legal, que establece lo siguiente. Leamos, dice: la posesión da al que la tiene la presunción de propietario mientras no se pruebe lo contrario. Solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir el dominio por usucapión. Según la exposición de motivos del Código Civil, ahí nos proporcionan también aportes con relación a la posesión. Leamos la parte conducente de la exposición de motivos. Dice así: el ánimo de poseer es una suposición en principio y por consiguiente no es necesario recurrir a un elemento subjetivo difícil de probar. La manifestación del animus por actos externos, como el aprovechamiento del bien sin dependencia de otra persona, o lo que es lo mismo, con independencia económica, es suficiente para proteger la posesión. Por lo que de los artículos que acabamos de leer y también por los aportes bibliográficos y de la exposición de motivos, podemos definir la posesión como aquella que se tiene sobre una cosa o un derecho con ánimo de dueño o de titular legítimo y permite adquirir la propiedad o titularidad por el paso del tiempo. Por último, con relación al interdicto de posesión, leamos el contenido del artículo 254 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dice así: artículo 254.
prueba y sentencia. La prueba de la posesión o tenencia ha de contraerse al hecho de la posesión actual. Si procediere la demanda, el juez ordenará que se mantenga el demandante en la posesión o tenencia. Condenará en las costas al perturbador y en daños y perjuicios que fijará prudencialmente si se hubiere ejercido violencia sin perjuicio de las responsabilidades penales. El actor debe acompañar a su escrito de demanda la prueba de la posesión. Por ejemplo, si el poseedor adquirió los derechos de posesión por compra, deberá acompañar el escrito de la cesión de esos derechos. Si el actor adquirió la posesión por herencia, deberá acompañar el auto declaratorio de herederos o cualquier otro documento que demuestre la posesión actual. En nuestra siguiente lección continuaremos con el estudio de los interdictos. Nos vemos pronto. Gracias.